actualmente ya no lo hacen como antes. Si usted se recuerda, yo no sé cuántos de los acá presentes todavía tomaron leche, por ejemplo, envasada en botella de vidrio. ¿Sí? ¿Alguien todavía? Ah, bueno, se da cuenta que es cierto. ¿Cuántos todavía compraron las salvavidas en garrafón de vidrio? Que cómo eran de frágiles, ¿verdad ustedes? Bueno, no eran frágiles, pero sí eran diferentes en cuanto a la consistencia que ahora tienen. Ahora se trajan los garrafones, ¿verdad? Y todo eso, pero, o sea, antes era distinto porque el material lo trataban de hacer con una intención más duradera. O sea, que fuera algo que pasara más tiempo en su vida útil. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque fíjense que yo creo que nosotros debemos aprender para qué hay cosas y situaciones que son desechables y para qué hay cosas y situaciones que tienen que ser para siempre. Y en algunos casos también tenemos que darnos cuenta, fíjense, no sé si ustedes lo han notado, pero por ejemplo, a veces a ustedes está fallando algo en su carro y va con el mecánico. El mecánico lo que hace es venir y decirle: mira, fíjate que hay una pieza aquí que no está bien, que ya llegó, ya cumplió su tiempo de vida, y pues hay que sustituirla, ¿verdad? ¿Qué hace la persona? Pues compra el repuesto y se instala nuevamente uno igual, ¿verdad? Y el vehículo tendría que funcionar de una buena forma. Yo les estaba contando todo esto porque fíjense que yo creo que Dios, antes de sustituir personas, quiere sustituir actitudes para no desechar a nadie, porque Dios no desecha a nadie. No sé si me explico. Y hay partes de nuestro corazón. Por eso a mí me gusta mucho este coro, y ahí estábamos cantándolo bien alegres ustedes. Yo no sé si usted estaba alegre cantando, pero yo sí. ¿Quién sana corazones rotos? Y mire, por cierto, quiero contarles la historia de esta canción y de algunos temas de ese disco. La persona que es muy jovencita que escribieron estas canciones estaba contando hace un tiempo que hay una forma, hay una práctica en la cultura japonesa, creo que es, no sé si alguien vio esa historia, pero hay una práctica en la cultura japonesa en donde cuando hay vasitas de cerámica y cosas así decorativas que de repente se arruinan y se quiebran, dice que hay personas que en lugar de tomar esas vasitas, ¿verdad? Es como cuando de repente a alguno de nosotros se nos rompe algo, en lugar lo toman y en lugar de tirarlo a la basura, lo que hacen es que empiezan a curarlo, pero no lo dejan como originalmente era la pieza, sino que le ponen líneas, o sea, lo pegan obviamente, ¿verdad? Y en cada parte que van pegando, lo van pegando con líneas de oro, como diciendo: así se sanó esto. Y le ponen oro. No sé si ustedes hayan escuchado esa historia. La cosa es que después eso se convierte en una pieza de arte. No sé si me explico, pero lo que le quiero decir es que, miren, el Señor a nosotros, antes de llegar al punto de sustituir a las personas, quiere sustituir en nosotros cosas que nosotros no tenemos bien. Pero para que nosotros podamos entender bien esto, tenemos que de alguna forma ahondar un poco más en el sentido y el significado de ciertas cosas. Suplir, obviamente, con muchas palabras que nosotros utilizamos en nuestro idioma, es una palabra que básicamente significa completar o remediar, fíjense ustedes. Pero yo estaba viendo también que dentro de las cosas interesantes que pasan en todo esto, la palabra suplir bien se puede usar como este tema del verbo suplantar, pero el concepto de suplantar sí es quitar algo y ya no volverlo a usar, mientras que suplir sí. Y lo que hace es que escarba en un lugar y mueve todo lo que hay debajo y entonces arregla lo que hay que arreglar y vuelve a comenzar. Pero aparte de eso, suplir viene a ser el que nosotros el que algo, una situación se sienta llena o se sienta satisfecha. Suplir tiene que ver con satisfacción, fíjense ustedes. Quiere decir que si nosotros en esta vida no nos encontramos satisfechos, deberíamos de preguntarle a Dios qué es lo que nos hace falta, porque algo debe haber ahí. Si en esta vida hay algo que no nos hace sentir felices, que yo no les digo que todo el tiempo vamos a estar sonriendo, que no les digo que todo el tiempo vamos a estar plenamente contentos, porque siempre hay situaciones que nosotros estamos viviendo que no son las que quisiéramos estar afrontando. Pero fíjense ustedes que si hay una insatisfacción muy profunda, lo que nosotros deberíamos de ver es ir a las Escrituras, obviamente,
encontrar la raíz de todo esto. Y miren, fíjense que dentro de todo lo que yo estaba viendo, me di cuenta, y para quienes les interese ahondar un poco más en ello, según los psicólogos y sociólogos, la gente debería de tener 5 principios básicos en cuanto a sus normas de vida para poder tener una vida buena. Y dentro de los 5 principios básicos hay, por ejemplo, la ley de vivir en orden, dicen por ahí. Y hay otros 4, pero en sí a mí me llamó la atención que hubo un psicólogo, varios psicólogos, un norteamericano y uno de origen ruso, que empezaron a hablar de algo que se llamaba la ley de la suplantación. ¿Y saben por qué hablaban de esto? Porque decían que la gente no es capaz de superar situaciones pasadas en la vida, porque siempre están pensando en eso. Hoy no, hace unos días atrás estaba escuchando yo una radio y me dio risa porque hubo un locutor, ¿verdad?, que estaba hablando, él estaba hablando de todo. No voy a pensar que era una radio en la que estaban hablando necesariamente cosas de la Biblia, pero el locutor estaba diciendo, a manera de ironía, ¿verdad?, como de chiste, decía: ¿por qué será que nuestros antepasados vivían tan tristes? ¿Y qué es que empezaron a poner música así secular de otro tiempo? Empezaron a poner aquella que decía: el gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste tú. Entonces decía: ¿cómo es que nuestras generaciones eran tan nostálgicas? Decía, y se ponía de repente a poner aquella parte que decía: pasa ligera, sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera. Y así, letras que, entonces a lo que voy es que él estaba diciendo cómo era que se estaba alimentando de alguna manera la nostalgia en las personas, y entonces cómo es que alguien puede de alguna forma superar cierta situación. Si no sé si ustedes se han dado cuenta, pero todo en nuestro entorno, todo el tiempo nos vive como haciendo ir hacia algo que fue. De verdad, hermano, no sé si me estoy explicando con lo que le estoy tratando de decir, pero en sí, hermano, lo que le quiero hablar, porque como le decía, lo dicen los expertos, lo dice la Biblia, lo enseña Dios, y es que nosotros no podemos pasar con un pensamiento focalizado en nuestra mente por el resto de nuestra vida, porque allí es donde comienza la falta de perdón, la raíz de amargura, los complejos y todos los problemas emocionales que muchos de nosotros tenemos, porque decimos: yo no puedo dar vuelta de página. ¿Sí me explico, hermanos? Y entonces, hermano, por eso le decía, los profesionales se pusieron a estudiar y se dieron cuenta que si una persona realmente quiere avanzar en la vida, tiene que aplicar uno de los 5 principios, pero uno que es muy importante es la ley de suplir. Venir y decir: este pensamiento no me sirve, lo tengo que sacar, lo tengo que desechar. Y ahí empiezan a pasar un montón de cosas. Esta amistad no me sirve, la tengo que sacar. Esta actitud no me sirve, la tengo que sacar, la tengo que quitar de mi vida. Entonces la gente empieza a analizar si, por ejemplo, su carácter lo ha llevado a alcanzar cosas buenas en la vida, y si no lo ha ayudado, entonces tiene que pensar y decir: algo tengo que cambiar, si no me van a cambiar a mí. Sí, ahora creo que sí, ya me explico un poco más de lo que estoy tratando de decir. Hay personas que no han sido capaces ni han querido cambiar cosas en sí mismos, y lo que para pasando es que los cambian a ellos. Le dicen en su trabajo: cambia tu actitud, y él dice: no, yo lo que voy a hacer es que voy a poner mi sindicato aquí, y el jefe va a saber quién soy yo, según el artículo no sé qué de la ley del trabajo. No, yo no le digo que no tengamos derechos, a lo que voy es que hay personas que lo único que van a hacer es esclavos, perdón, de problemas. ¿A dónde van? ¿Y quieren que toda la gente cambie menos ellos? Y por eso le digo, Dios es tan misericordioso, tan bueno, tan amoroso, que antes de sustituirnos a nosotros, nos pide que cambiemos cosas en nosotros. Amén. Y este principio no solo aplica como que Él no lo estuviese exigiendo a nosotros, sino que es algo que Él comenzó a hacer. ¿Y quiere que le explique cómo? Mire lo que dice Génesis capítulo 4, verso 25.
comenzar por el principio. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero cuando la historia de la humanidad comenzó, Dios hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Y de Adán y Eva nacieron dos hijos, Caín y Abel. Y en Abel había mucha gracia y mucha bendición. Y él era un hombre, un hijo que amaba mucho a sus padres y amaba a Dios. Pero estaba el otro hermano que se llamaba Caín, que él aborrecía a su hermano Abel y buscó la oportunidad de hacerle daño y lo mató. ¿Se acuerdan todos de esa historia? Y entonces cualquiera puede venir y decir, ¿y entonces qué sucedió? ¿Cómo hizo Dios para después venir y que la humanidad y la creación y las generaciones pudieran llegar? Pues resulta que después de que Adán y Eva, después de que Caín y Abel, les pasó esto de que a Caín mató a su hermano y que Dios castigó a Caín y le dijo, te voy a desterrar, y lo mandó a vivir errante por el resto de su vida. Que, dicho sea de paso, algunos estudiosos dicen que Caín se convirtió en un espíritu, el espíritu de violencia que hay en el mundo. Fíjense, porque en la Biblia dice errante andarás. Y dice, y cualquiera que te quiera hacer daño pagará 7 veces lo que te quiera hacer. Le dijeron a Caín, y Caín fue el primer hombre registrado en la historia que mató a alguien. Fíjense. Y por eso le digo, los estudiosos dicen que Caín después ¿cómo se diría? Tuvo una morfosis. Su cambio fue a espíritu. Y ese es el espíritu que se mete en el corazón de la humanidad para que haya problemas entre hermanos. Vaya, pero ahí se acabó todo. Y cualquiera diría, ¿y ahora qué hacemos, Dios? Porque la humanidad necesita seguir. Porque tú quieres tener una historia nueva con los seres humanos. Y aquí es donde comienza, hermano, lo bonito de lo que Dios hace. Porque Dios, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de oportunidades? Amén. Otra vez se lo pregunto, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de oportunidades? Amén. Es que Dios no se va a quedar con la versión de usted que usted era hace 5 años, hermano. Por eso usted, hermano, cuando alguien venga y lo juzgue y le diga, ay, ya sabía que eso ibas a decir, usted diga, eso fui yo antes, pero ahorita Dios ya ha hecho cosas diferentes en mí. Pero vamos a esto, miren, dice, Adán todavía conoció de nuevo a su mujer. Aquí están contando lo que sucedió después de Caín y Abel. Y dice, la cual parió un hijo a quien puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Yo no sé si usted lo sabía, pero la palabra Set es una palabra hebrea que significa otorgado o significa también compensación. ¿Alguien ha sentido alguna vez aquí que ha perdido algo? Uno a veces dice, perdí hasta a un familiar, perdí una cosa, perdí los años. Hay personas que han perdido empresas, hermanos. Hay personas que han perdido vehículos, hay personas a las que les han robado. Y mire, yo se lo digo de verdad. Y delante de Dios, y aquí está mi esposa y también tenemos testigos de que a nosotros nos han pasado cosas en cuanto, imagínense, si así es en lo material, ¿cómo puede ser en lo espiritual? Que a veces uno pierde y uno dice, perdí y todo se destruyó y todo se acabó, y resulta, hermano, que viene la sustitución, la compensación de Dios, y sin ni siquiera merecerlo nos dice, como tu historia todavía no termina y yo quiero seguir haciendo algo contigo, te tengo que compensar. Tú no te vas a ir vacío, tú no te vas a ir vacío hoy. Dios quiere compensar. Es que en Dios, aunque se pierde, se gana, hermanos. Porque como les repito, Adán y Eva probablemente se han de haber entristecido al ver cómo Caín actuó contra su hermano. ¿Usted cree que no? Como madre y padre han de haber dicho, qué doloroso, qué fuerte lo que pasó entre mis hijos. Y no es, hermano, que venga Dios y diga, a ellos ya no importan. Pero como Dios quiere que tú sigas viviendo feliz, entonces manda compensación. Y te dice, perdiste, pero vas a ganar. Y te mando a Set. Y
Y es que así lo dijo Adán. Dijo, Dios me ha sustituido al hijo. Pero ¿sabe qué me gustó a mí de esto? Que dice, me sustituyó al hijo en el lugar de Abel, porque es que Dios no se equivoca, hermanos. Adán y Eva tuvieron otro hijo, pero no otro hijo como Caín. Tuvieron otro hijo como Abel. ¿Se da cuenta? Porque la Biblia lo dice. Por alguna razón, por alguna razón entre ellos ya no mencionan a Caín, como diciendo se nos perdió, pero el que se nos perdió nos hizo perder a otro. Pero tengo a un Dios que me devolvió lo que había perdido. Y después dice, también a Set le nació un hijo que llamó Enos, y dice, este comenzó a invocar el nombre del Señor. Hay otras versiones, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, y otras versiones que son un poquito afines a ellas, dicen, en ese tiempo los hombres comenzaron a buscar a Dios. Entonces, si usted se da cuenta en lo que Dios devuelve, siempre que Dios devuelve algo, lo devuelve con un propósito específico. ¿Sí? No es que usted diga, ay, estoy aquí viviendo por vivir, pasándola. A Dios no se le ha escapado nada de lo que nosotros estamos haciendo y viviendo. Y como le decía, a mí me gustó mucho esto, hermanos, porque la Biblia dice claramente que este hombre, al nacer y tener hijos, sus hijos vinieron a este mundo con un propósito específico. Ahí el mundo comenzó nuevamente a buscar a Dios. Por eso le digo, por algo pasan las cosas. Le voy a mostrar otro pasaje de la Biblia que yo sé que usted ha leído y va a querer leer hoy conmigo. Y va a Abraham. A Abraham y a Sara les costó muchísimo tener un hijo de ellos. Les nació un hijo en su vejez, tenían 99 años cuando les fueron a anunciar que iban a tener un hijo. Cuando nació Isaac, yo lo he mencionado varias veces acá, cuando nació Isaac, la Biblia dice que le pusieron Isaac precisamente porque ese nombre significa risa, mi gozo. Cuando nació Isaac, Abraham dijo, él es la causa de mi gozo. Y vino Sara, porque Sara fue quien le puso el nombre, dijo, Dios me ha hecho reír y ahora todos los que oigan mi historia se alegrarán conmigo. Y nació Isaac. Y todo iba bien, hasta que en el camino un día viene Dios. Tal vez Isaac tenía como unos 12 años. Viene Dios y le dice a Abraham, sube al monte y dame el sacrificio a tu hijo. Y la Biblia dice que Abraham decidió entregar. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Todos hemos escuchado, hemos hablado, hemos oído de esto. ¿Saben qué es lo que me impresiona a mí de todo esto? Me impresiona el hecho de que la Biblia en este pasaje nos enseña que Abraham estaba dispuesto a dar a su hijo. Yo la semana pasada le estaba hablando un poquito acerca de la comodidad, ¿verdad? Y cómo nosotros, a veces Dios viene y nos pide cosas que son más sencillas, hermano. Porque no hay nada más grande. Bueno, hay cosas, pero no hay nada más grande que un hijo. Y que venga Dios y nos diga, dame a tu hijo. Y al hijo, hermano, que en su momento fue difícil de conseguir, Dios lo pide. Entonces, hay personas, fíjense que hace mucho tiempo yo escuché de alguien que escribió un libro que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque nosotros en nuestra mente diríamos, ay, qué bonito, ¿verdad? Ya la familia entera, ya el hijo de la promesa, él va a ser el patriarca y todo eso. Pero en el camino viene Dios y le dice a Abraham, dame a Isaac. Y cuando pasa eso, hermano, cuando Dios le dice, dame a Isaac, aunque en la Biblia no lo dice tan literalmente, yo sí creo, hermano, que Abraham, cuando escuchó esa noticia, aunque tenía que hacer lo que Dios le estaba diciendo,
cuando escuchó esa noticia, seguramente él hasta pudo haber llorado y haber dicho: Dios me pidió a mi hijo. Y fue a buscar a Isaac y le dijo: mira, vamos a preparar leña, vamos a preparar las cosas y vamos a subir al monte. Yo esta historia la he contado varias veces aquí en la iglesia, y una de las cosas que es bonita de todo esto es que viene los siervos de Abraham, cuando ven a Abraham y a Isaac juntos, les preguntan y le dicen: ¿qué van a hacer? Y viene Abraham y le dice a sus siervos: quédense aquí, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Yo cada vez que leo esta parte, yo digo: yo nunca he tenido ni una pizca de la fe de Abraham, porque Dios le dio una orden a Abraham y le dijo: me vas a sacrificar a tu hijo. Y él le dice a sus siervos: voy a subir con mi hijo, vamos a adorar y vamos a regresar. Porque de verdad nos dice: Abraham tenía fe de que aunque fuera de las cenizas, Dios le podía devolver a sus simientes. Usted conoce a Dios, hermano. Abraham perdiendo, Abraham siendo el motivo de risa de todos, cuando él tenía su risa bien ahí y creciendo y diciendo: él va a ser el patriarca, cuando yo ya no tenga fuerzas, él se va a quedar al frente del país y todo va a salir bien porque ya Dios me dio un hijo. Pero ya Dios me lo pidió. Y entonces, cuando ya estaban subiendo y estaban preparando todo para el sacrificio, vino Abraham y dice la Biblia que amarró a la piedra del sacrificio, amarró a Isaac. Y hermanos, es que ese es un escenario bien impresionante, porque antes de amarrarlo, el hijo le dijo a Abraham, le dijo: papá, aquí está el fuego, ya tenemos la leña, ya tenemos todo, pero no encuentro al cordero. Dice: ¿qué vamos a sacrificar? Y aquí, hermanos, debe pasar algo extraordinario, porque ahí es donde viene Abraham y le dice a Isaac, porque fue a Isaac quien se lo dijo: el Señor proveerá. ¿Sí sabía usted eso? ¿Sabía usted que Jehová Jireh no solo se usa para cuando uno se le pasa la tarjeta así de a números rojos, porque uno se emocionó ahí en el Black Friday? Y uno dice: Jehová Jireh. Como uno pone una tiendita, ¿verdad usted? Y en la tiendita dice: ¿cómo le vamos a poner la tienda de nombre? Jehová Jireh. La gente regularmente piensa que Jehová Jireh solamente se aplica para ese tipo de temas. Pero sinceramente, cuando Abraham utilizó el concepto de el Señor proveerá, ¿sabe por qué estaba hablando de eso? Porque él estaba perdiendo a su hijo. La orden fue: me das a tu hijo. Pero él tenía fe. Y cuando el hijo le preguntó: ¿qué sacrificaremos, papá? Entonces vino Abraham y le dijo: el Señor sabe. Pero miren, aquí es donde se detiene un poco la historia y dice: pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y Abraham respondió: aquí estoy. Luego el ángel dijo: detente, no le hagas daño al muchacho. Detente. No le hagas nada, porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios y no le negaste ni a tu único hijo. Luego Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Sustitución. El cordero sustituyó el dolor que tú y yo teníamos que sufrir. A nosotros nos tenían que sacrificar, a toda la humanidad había que sacrificar. Y fíjense, hermanos, que a mí me gustó mucho esto, pero el versículo que sigue, hermano, me gustó en la traducción que yo encontré, y es algo que quisiera compartirles, tiene un poco que ver. Pero cada vez que usted piense en ofrendas, diezmos y cualquier cosa que tenga que ver con sus cosas materiales, como usted propuso en su corazón, solo piense en esto:
Mire lo que dice acá, Génesis 22:14, una traducción lenguaje actual. Por eso Abraham llamó a ese lugar Dios dará lo necesario. De ahí viene el dicho que hasta hoy se escucha: en su montaña Dios da lo necesario. Dios sustituye. Usted viene hoy aquí, hermano, y cantamos aquel coro que dice: cambiaré mi tristeza. Usted viene acá su tristeza y usted no se va vacío. Si usted viene hoy a cantar, usted no viene a cantar y viene a nuevas fuerzas en el nombre del Señor. Aquí usted puede venir y decir: voy a ir a dejar mi amargura, voy a ir a dejar mi dolor, como hizo Ana. Porque se acuerda usted que Ana, la mamá del profeta Samuel, dice la Biblia que ella llegó al altar, llegó a la presencia del Señor, y cuando estaba ahí lloraba, derramaba su alma delante del Señor. Y entonces ella misma le dijo al siervo, le dijo: yo vine a derramar mi alma. Pero en cuanto a la amargura del alma, ella dejó ahí todo su dolor, y Dios a cambio le puso una semilla. Así que la ley de la sustitución consiste en que usted viene a dejar algo que ya no sirve y se lleva algo que sirve. Usted viene a dejar algo aquí que ya no vale y se lleva algo que vale. Usted viene a dejar sus pecados, que es la cena del Señor. Viene a decir: Señor, te rindo mi vida y te pido perdón por mis pecados. Y el Señor viene y derrama su sangre y dice: aquí lo que yo voy a poner sobre estos pecados es una marca de mi sangre, para que ya no te acuerdes más. Porque si yo no me acuerdo, ¿qué haces tú acordándote de tus pecados? ¿Qué haces tú acusándote? ¿Qué haces tú todo el tiempo diciendo que no eres digno de tal o cual? Si Dios ya lo sabe, pero de todas formas nos sigue amando. Por eso Abraham tomó ese lugar: Dios dará lo necesario. Dios siempre va a dar lo necesario. Yo no sé si usted lo cree, ¿no? Y miren, 1 Pedro 3:18 dice: porque Cristo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran. Es la ley de la sustitución. Cristo murió siendo santo, porque la Biblia dice que en Él no se halló pecado, que en Él no se encontró ningún pecado, y que cuando Él murió en la cruz, hermano, Él incluso le dijo a todos los que, dijo delante de Dios por todos los que estaban alrededor de la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un justo tenía que morir por todos los injustos. Y ese parece el negocio más extraño de la historia. Porque ¿cómo va a creer usted que Dios va a venir y va a decir: denme en el corazón todos ustedes que no sirve su corazón, que no está bien su corazón, y yo les voy a dar el corazón de uno que sí sirve? En eso consiste el sacrificio de Jesús. En que Él vino y dijo: yo lo pongo, y yo doy, y yo voy a ser el cordero, para que tú no pierdas, y que aun cuando pierdas te des cuenta cómo ganas. Porque cuando usted, el Dios, pierde, hermano, la misma Biblia dice: el que quiera perder su vida, el que quiera ganar su vida, la perderá, y el que por mi causa la pierda, la encontrará. Amén. Y hoy creo que vamos a terminar rápido, hermanos. Creo que. No, olvídelo. Ya vi el reloj. Le pido a Dios que le dé a ustedes todo lo que necesitan conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Jesucristo. Este versículo en la Reina Valera dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas de gloria. Dios todo el tiempo está interesado en suplir. Usted va, no sé, a algún lugar, al súper o algún lugar, y dice: uy, qué caro está todo, y de repente aparece ahí aquella, usted se siente como aquella publicidad, ¿no? Ustedes saben de qué estoy hablando, pero lo que le quiero decir es que a veces nosotros, hermanos, decimos: Dios mío, ¿qué va a pasar? El Señor dice: mi Dios suplirá todo lo que les falta. Todo.
Y no solo es, hermano, lo material, porque sabe que lo material Dios lo puede hacer fácilmente. Dios puede, aunque parezca difícil, Dios puede hacerlo muy fácilmente. Pero miren este versículo, dice en Romanos 8:31, ¿qué? Entonces diremos en cuanto a esto: si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Y después dice: el que no escatimonia a su propio hijo. Se parece a Abraham, ¿verdad? Pero este sí lo entregó, o sea, Dios sí lo entregó. Y dice: si nos lo dio por todos nosotros, oiga lo que dice: ¿sería posible que habiendo dado a su hijo, no nos daría también todo lo demás? La pregunta siempre va a ser: ¿qué es más difícil? ¿Que Dios nos haya dado a su hijo o que nos ayude a salir de las deudas en las que estamos? ¿Qué es más difícil? ¿Alguien me puede contestar? ¿O están tímidos? ¿No? Que nos haya dado a su hijo era lo más difícil, ¿sí o no? Algunos actuamos como que la deuda fuera más difícil que Dios nos haya dado a Cristo. Pero dígale al hermano que tiene a su lado: ya te dio a Cristo, ya te dio a Jesús. Así que tus problemas no son tan grandes como tú crees, ni te vas a ahogar, ni te vas a quedar ahí para siempre. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque mucha gente te di lo que más amaba, te di el perfecto, te lo di, y tú sigues pensando todavía que yo no soy capaz de corregir lo que tú no puedes corregir. Te di a mi hijo y tú todavía crees que no vas a vencer ese vicio o esa adicción. Tú crees que siempre vas a ser pobre, tú crees que siempre vas a ser enfermo, que siempre vas a estar en esa angustia. Si ya te di a Jesús, ya le dijo al hermano que tiene a su lado que le dieron a Jesús. Te dieron a Jesús. Y entonces viene Dios y pregunta, a través de Pablo, pregunta: ¿qué vamos a decir a esto? Si Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? ¿Quién me podrá hacer frente? Si hasta el mismo Dios a través de Moisés se lo dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente por el resto de tus días. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. Y mira, hermano, hace pocos días estábamos con Fernando y con Gaby, estábamos viendo un capítulo que yo soy malo para esas cosas de poder llevar la cronología. Ustedes, no sé qué capítulo, qué número de capítulo era, pero de una serie que se llama The Chosen, que no sé quién de ustedes lo ha visto. Pero en una parte de esa historia, que The Chosen es una serie que trata como de dramatizar la vida de Jesús y de sus discípulos, básicamente de los discípulos, porque así es como se llama en la serie, ¿verdad? Los elegidos. Pero de cómo viven ellos en el entorno con Jesús. Y en una de las historias, en una parte de la historia, hermano, cuenta cuando Jesús va a una sinagoga en Nazaret y le dice, lo invitan a que él lea en la noche el libro, porque él iba de alguna forma como a dar una prédica, digamos así, ¿verdad? Pero lo iba a hacer en el templo, lo iba a hacer en la sinagoga. Era algo importante y trascendental lo que estaba pasando. Pero ¿saben por qué les estoy hablando yo de esto? Porque me gustaría ahondar un poquito más en ello, porque en ese capítulo sugieren que mientras estaban hablando de todo eso, estaban viviendo el año nuevo. Y usted dirá: ¿y es qué? Pues es curioso, porque mientras estaban viviendo el año nuevo en el calendario judío, Jesús se para y empieza a proclamar. Y hay gente que dice: explícame por la Biblia donde dice que hay que proclamar en cada año. Y Jesús se para y dice: denme el libro de Isaías. Y le lleva mi ruego. Y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque Dios me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad, a declarar, a proclamar el año favorable del Señor. Pero miren, esto es bien bonito, porque miren, aquí al menos
pasan tres cosas. Dios también me envió para anunciar: este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes. Cuando Jesús vino a sustituir, ¿sabe qué dijo? Yo te quiero mucho, pero no me gusta verte así. Yo te amo mucho, pero no me gusta verte derrotado. Uno tiene que sufrir. Y si uno tiene que sufrir, voy a ser yo, dijo Cristo. Le decía que pasan tres cosas acá, que son sus versiones. Dice: para anunciarles a los que lloran en Sión que hay manto de gozo en lugar de tristeza. Gozo en lugar de llanto. Corona de alegría en lugar de cenizas. Jesús, cuando vino a esta tierra y murió en la cruz, lo que quería proclamar en Sión era esto: ya no llores. Ya no llores, porque vine yo, y tú que vivías de luto, quítate el sentate de luto y vístete de alegría y de gozo. Dios también me envió para consolar a los tristes. Miren esta versión como dice: para cambiar su derrota en victoria. Cuando nosotros venimos a la cena del Señor, hermano, lo que pasa en medio de la cena del Señor es un ambiente de victoria. A mí me gustaba mucho un coro, hermanos. A mí no me sale muy bien, pero había una hermana, imagínense ustedes, una hermana muy amada, que era de aquí de Guate y se fue por cuestiones de ministerio a vivir a Honduras, y allá en Honduras Dios la levantó cantando. Pero tenía un coro, ella, dentro de muchos coros que nosotros cantamos en la iglesia, tenía un coro que comenzaba diciendo: ¿y a qué huele un guerrero cuando viene de la batalla? ¿A qué huele? A victoria. Huele a victoria. Muchos de nosotros, hermano, y sabe, a mí de verdad me sorprende todo esto, porque a mí, una persona, yo fui a predicar a una iglesia, no sé si alguna vez se lo conté, pero fui a predicar una vez a una iglesia y terminé de predicar, ministramos y todo. Y cuando terminé de ministrar, según yo que iba a ir a predicar y a ministrar, hermano, salió la esposa del pastor, porque era una reunión de jóvenes. Apareció la esposa del pastor y la esposa del pastor pidió el micrófono. Ella no estaba escuchando ahí cuando yo prediqué ni ministré, solo apareció ahí, pidió el micrófono, y cuando pidió el micrófono me llamó y me dijo: tengo una palabra para ti. Y muchas de las cosas que nos pasaron, los años consecuentes, se cumplieron. Me dijo: yo te vi a ti, me dijo, que venías subiendo de una colina muy alta y venías vestido como de guerrero, pero tu ropa estaba destroza. Por poco y te mataban. Y estuviste a punto de perderlo todo. Y yo le puse la espada en el cuello a algunos que están cerca de ti, que te van a dejar. Así de. Y no me lo va a creer, hermano, pero mi Marcela lo sabe, no pasó ni una semana cuando vino alguien de la iglesia y dijo: necesito que platiquemos, y me voy. Pero yo de todas formas te voy a sostener, porque tú vienes y vienes regresando. Lo que le quiero decir, hermano, con esto que estoy hablando, es que aún en tus derrotas, el Señor te va a decir: hay victoria. Y si Él te dice que te vuelvas a levantar, o sea, si Él te dice caíste, te va a decir: vuélvete a levantar. Y tú vas a decir: me voy a volver a
para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Yo le he dicho a usted, hermano, mire, venga a la alabanza de la iglesia, porque en la alabanza el Señor se mueve, no es de nosotros, no es para usted, no es para mí, es para Dios. Y en la alabanza el Señor rompe cadenas, en la alabanza el Señor cambia las atmósferas, cambia todas las cosas. Pero si nosotros, hermano, no adoramos, no podemos venir a traer, a dejar la tristeza y a llevarnos un canto de alabanza. Dios lo que quiere con nosotros, hermano, es que aprendamos a sustituir las cosas que están mal por las cosas que están bien. Que a veces el mundo nos hace creer que las que están mal están bien. Y miren lo que dice acá: entonces los llamarán roles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes, habitantes de Jerusalén, reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Nadie puede reiniciar, nadie puede recomenzar si no viene Dios y le cambia el chip y le dice que esto ya no sirve, tú ves las cosas mal porque tienes el chip malo, te lo voy a quitar y te voy a poner otro bueno. Amén. Después volvió Lucas 4:16 a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y le leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolver la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. A partir de que Cristo vino, hermanos, aplica la ley de la sustitución. Tú eras pobre, ahora eres rico. Tú eras triste, ahora eres gozoso. Tú vivías de luto, ahora tienes vida. Tú vivías avergonzado, ahora tienes gloria. No en ti, no por ti, sino por la obra que Jesús hizo en la cruz. Yo siempre he creído, hermano, que lo que Jesús hizo en la cruz, y se los he dicho, fue algo tan grande, pero a la vez tan vergonzoso. Y era uno el que tenía que sufrir, solo uno, porque la Biblia lo dice: el justo por los injustos. Uno tenía que sufrir, el que pasó la mayor vergüenza. Hoy te está diciendo: puedes venir a la mesa, y ya no tengas miedo, sal de ahí atrás donde estabas escondido, ven. Y alguien va a decir: es que si salgo me van a castigar. No, el castigo ya fue pagado. Es que si me aparezco van a decir: tú eres el malo, el indigno, el sucio, el pecador. Y el Señor Jesús te va a decir: no, a la mesa, ven a la mesa, ven. Aquí yo te conozco, aquí yo sé quién eres. Y quiero terminar diciéndole algo, hermano, contándole una historia. Usted se recuerda que hay un pasaje de la Biblia donde dicen que Jesús invitó, a Jesús le invitaron a comer a un lugar, y que cuando estaba ahí sentado en la mesa, llegó una mujer que tenía un perfume y que lo rompió el frasco y derramó el perfume a los pies de Jesús y empezó a lavarle los pies, y dice que con los cabellos le enjuagaba los pies y que las lágrimas caían de sus ojos y ella le lavaba los pies. Pues yo no le quiero hablar tanto de la mujer solamente, sino de la persona que lo invitó, porque dice la Biblia que cuando estaban ahí sentados comiendo, vino el que lo invitó a Jesús
y dijo en su interior: si él fuera profeta, sabría quién era la que me estaba lavando los pies. Y ahí es donde Jesús viene y dice: te voy a contar una historia, Simón. Y le empieza a contar de aquel que tenía una deuda muy grande, que era impagable. Y le dice: y se le perdonó la deuda. Y había otro que tenía una deuda pequeña. Y termina de contarle la historia. Entonces viene Jesús y le dice a él, a Simón y a los que estaban alrededor, le dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces lo que le quiero decir, hermanos, es que cuando usted viene a la mesa del Señor, cuando venimos a la mesa del Señor, entendiendo que Dios es Dios, que Jesús es el Señor, lo único que podemos venir a hacer es decir: tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Tú te llevaste el dolor, tú te llevaste todo el vacío, tú me quitaste todo el mal. En esta mañana yo quisiera ministrar esto en ustedes, porque Cristo fue el sustituto perfecto como Cordero. Y hasta el día de hoy sigue diciendo: miren, piensen en mí, crean en mí, y todo cuanto necesiten, todo cuanto busquen, lo van a encontrar en la cruz. ¿Puedes cerrar tus ojos?